Bueno, comenzamos. Mucho gusto a todos. Yo soy María José Jiménez, me pueden decir Majo Jiménez. Yo soy gerente de producto de la oferta de transformadores de baja tensión y de tableros iLine. El día de hoy específicamente vamos a hablar de los tableros iLine. Primero que nada, creo que todos estamos muy familiarizados con esta oferta. Es una oferta de tableros de baja tensión que hoy en día es líder en el mercado. Estos tableros de distribución se caracterizan sobre todo por la seguridad, practicidad y versatilidad que estos proporcionan. Son tableros que por lo general se emplean para alimentar tableros de subdistribución y de iluminación, siendo capaces, además de alimentar en directo cargas más grandes como motores y sistemas de control de temperatura. Este tablero toma su nombre por su arreglo de bus vertical en configuración sándwich, formando una I latina. Además, cabe mencionar que las barras de este tablero son soportadas continuamente por aisladores de poliéster reforzados con una fibra de vidrio, lo cual hace que proporcione pues mayor rigidez y aguante. Ese es nuestro tablero iLine por dentro. Prácticamente está compuesto por el bus iLine, que es el que vemos en la parte del medio. En este caso es un tablero, el ejemplo de la imagen, que lleva un interruptor principal instalado desde fábrica. También vemos que aquí está instalado un interruptor derivado. Y aquí cabe mencionar que estos tableros, que es algo que nos preguntan constantemente, son tableros que ya vienen desde fábrica con una barra de neutro instalada y con una barra de puesta a tierra. Eh, Estos tableros se manufacturan actualmente en la planta de Querétaro 1. Se hizo la transferencia de la planta de Ciudad de México. Son tableros que están certificados como hecho en México y actualmente tenemos una gran disponibilidad de ellos. Tenemos dos tipos de tableros, unos que ya vienen con interruptor principal instalado de fábrica y otros que son nuestros tableros de zapatas principales. Más adelante les explicaré los tamaños que tenemos disponibles, las capacidades y las demás características relacionadas con estos tableros. Son tableros que principalmente se instalan en el segmento que nosotros conocemos como CMB, Commercial and Industrial Buildings. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan básicamente para cualquier proyecto, ya sea en el sector industrial, industrial automotriz, papelera, textil, química, de alimentos, refresquera, y también en cualquier tipo de edificios. Ya podría ser instalado en una oficina, en un supermercado, en aeropuertos, museos, restaurantes, hospitales, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación típica, una aplicación típica en un edificio donde podemos ver el tren de distribución eléctrica. Como pueden ver, la energía entra al sistema desde una fuente de media tensión que está en 13.2 kV, que en este caso el transformador convierte esta tensión a 480 volts, que es una instalación, se podría decir, que más adecuada para una distribución interna en edificios. Posteriormente tenemos nuestro switchboard, que en este caso es un QD2. Este es nuestro tablero principal de distribución en este ejemplo, el cual recibe la energía de 480 volts desde el transformador y su función en este caso es distribuir la energía a diferentes cargas o tableros secundarios. Eh, Se conecta a los panel boards, que son los tableros iLine, y estos tableros pues se encargan de distribuir la energía a los circuitos finales, así como la iluminación, tomacorrientes, motores, etcétera, dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestra instalación eléctrica y en nuestro tren de distribución. ¿Okay? Podemos ver que aquí están los panel boards iLine en la imagen
y que lleva la energía desde el switchboard a todas estas cargas. Otra característica importante y por la que nos identifican en esta oferta es por la seguridad que tenemos en el bus iLine. Este es un bus que tiene una tensión de operación que va desde 600 volts en corriente alterna y 250 volts en corriente directa. Tiene una corriente nominal que va de 100 a 1200 amperes, dependiendo de nuestra capacidad de nuestro tablero. Y tiene una capacidad interruptiva de 65,000 kiloamperes en la estructura. Además de que este bus iLine tiene un diseño único, que también tiene un sistema de conexión bastante sencillo a sus barras, que básicamente consta de 3 pasos. Más adelante les voy a mostrar un video muy rápido de cómo se instalan los interruptores derivados a este bus. Es un bus muy seguro. Como les comentaba, tiene capacidad de aguantar hasta 65,000 kiloamperes de cortocircuito y hasta 200,000 kiloamperes con interruptores limitadores de corrientes. Además de que cuenta con un diseño tipo Poka-yoke que impide instalar interruptores que no correspondan a la capacidad del tablero y a la marca. Otro punto importante es que nosotros como Schneider tenemos esta tecnología que se le conoce como tecnología tipo blow-on. ¿Qué quiere decir esto? Que las mordazas de nuestros interruptores derivados tienen una curvatura, como lo vemos aquí en la imagen, y el bus iLine está recto. Entonces genera este tipo de conexión blow-on, que de hecho cabe mencionar que esta tecnología está patentada por Schneider Electric. Únicamente existe este tipo de tecnología en estos tableros. Sabemos que hay más tableros allá afuera que también tienen interruptores tipo plug-in, pero esta tecnología blow-on solamente la tenemos nosotros. Eh, ¿Qué quiere decir la tecnología blow-on? Quiere decir que en caso de tener un cortocircuito, las propias fuerzas electromagnéticas actúan para que la conexión se afiance, proporcionando mayor seguridad a los usuarios y a la instalación en general. Además también de que los componentes de los equipos iLine tienen un platinado especial durante su proceso de fabricación y esto hace que sean resistentes a la corrosión y a la presencia de óxido. El bus también tiene un estañado y las terminales de los interruptores son plateadas y también se les coloca un componente especial para mantener una baja resistencia en estas terminales. Pasamos a la parte de la instalación de interruptores derivados. Como les comentaba, esto es bastante sencillo. Consta de 3 pasos prácticamente. Estos son los 3 pasos. El primer paso es que alineamos el interruptor eh, con el bus iLine. Ya una vez que lo tenemos alineado, el segundo paso es insertar el interruptor sin tocar las partes energizadas. Aquí nos podemos apoyar de un herramental, ya sea de un desatornillador u otro. Y el tercer paso es que se aprieta el tornillo de fijación a una superficie no conductora. Ya una vez que empujamos este interruptor derivado hizo clic con la barra de iLine, ya con el apoyo de este herramental, lo fijamos, lo apretamos y ya quedó listo e instalado nuestro interruptor principal en el bus. En el caso de esta oferta, tenemos 3 tamaños diferentes disponibles, los cuales los identificamos como tamaño 1 para los tableros que van de 100 a 400 amperes, tamaño 2
los tableros que van de 600 a 800 amperes, y tamaño 3, los tableros que son de 1200 amperes, que es nuestra mayor capacidad que tenemos disponible para estos tableros. En ambos casos, tenemos disponible la oferta de tableros con interruptor principal instalado desde fábrica o de tableros con zapatas principales. En el caso del tamaño 1, es el único tamaño que nuestro tablero es simétrico. Si se dan cuenta, me voy a regresar un poco a la imagen del inicio. Aquí podemos ver que nuestro tablero no es un tablero simétrico, en este caso que es un tamaño 2, tenemos mayor espacio del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, también de esto depende los interruptores derivados que nosotros podemos instalar en cada uno de nuestros tableros. En el caso del tamaño 1, que es el único que es simétrico, que es como este que les muestro aquí en la imagen, ahí sí podemos instalar los mismos interruptores derivados de ambos lados del tablero con las mismas capacidades. Estas son las barras de neutro y barras de puesta a tierra que tenemos disponibles. Como les comentaba al inicio de la presentación, estas ya vienen instaladas en nuestros tableros desde fábrica. Sin embargo, también es importante mencionarles que las tenemos disponibles como accesorios en caso de que se requieran. Los números de partes son HC8SN y PK32 DGTA. Igual, aquí vienen algunas de sus características técnicas. Pasamos a la parte de cómo podemos seleccionar un tablero iLine y también cómo identificamos si ese tablero es un tablero con un interruptor principal instalado o de zapatas principales. Aquí tenemos este ejemplo que es el catálogo MG600M82B. El primer mnemotécnico que nosotros identificamos es cómo empieza nuestro catálogo. Siempre va a empezar, si es un tablero con un interruptor principal, con nuestro marco de nuestro interruptor principal. Este puede ser MG, HD, JG, LA o PJ. Y siempre en el caso de que son tableros con zapatas principales, va a iniciar con ML. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos diciendo que es un tablero con un marco MG. Lo posterior es la capacidad de nuestro tablero. Tenemos capacidades que van de 100 a 1200 amperes. Si es un tablero que lleva interruptor principal, después de la capacidad va a llevar una M, como viene aquí, como se explica aquí. Aplica solo para interruptor principal. En este caso, como es un tablero con interruptor principal, pues si es un tablero MG de 600 M, con una capacidad de 600. Posteriormente, identificamos el número de circuitos disponibles para nuestro tablero, que en el caso del interruptor principal va de 8 a 18 y en el caso de los tableros de zapatas principales va de 10 a 20. ¿Por qué para el interruptor principal tenemos 2 espacios menos? Porque este espacio ya lo está ocupando el interruptor principal que lleva instalado, a diferencia de los tableros de zapatas principales que no llevan un interruptor principal. ¿Ok? Lo siguiente hace referencia al tamaño de nuestro tablero. Como ya revisábamos, pueden ser 3 tamaños diferentes. Y finalmente, se termina el catálogo agregando una B que hace referencia a esta oferta, que es la oferta transaccional que se manufactura en México y se le conoce como serie B. ¿Ok? Entonces, en este caso es nuestro catálogo MG 600M82B. Aquí tenemos una tabla de selección de cómo nosotros podemos identificar el tablero que necesitamos. Tenemos nuestros catálogos de tableros con interruptor principal
y nuestros catálogos de tableros de zapatas principales. Adicional, viene el tamaño al que corresponde, la capacidad a la que corresponde cada uno de estos catálogos, de 100 a 1200, el número de circuitos disponibles en cada uno de los tableros, también las dimensiones y los pesos aproximados. También aquí un punto importante que cabe resaltar es el espacio de circuitos disponibles. Muchas veces se confunden y creen que si tenemos 8 espacios disponibles es equivalente a que podemos instalar 8 interruptores derivados disponibles. Y no, aquí lo que nosotros tenemos que identificar es este espacio de circuitos disponibles, convertirlo a pulgadas, que de hecho esto viene en el brochure y viene también esta tablita. Si tenemos un tablero con 8 circuitos, esto es equivalente a que tiene 36 pulgadas disponibles. Si tenemos un tablero que tiene 14 circuitos, quiere decir que tenemos un tablero con 63 pulgadas disponibles. Un tablero con 18 circuitos tiene 81 pulgadas disponibles y así sucesivamente hasta el más grande, que es nuestro tablero 1200, con 22 circuitos disponibles y 99 pulgadas de espacio. Porque es importante identificar el espacio en pulgadas, porque con esto nosotros nos vamos a apoyar para poder identificar cuáles interruptores derivados puedo instalar en cada uno de mis tableros. Aquí hay una tabla de selección para los interruptores de PowerPact. Eh, Vienen varias características técnicas de estos, pero sobre todo lo que aquí hay que resaltar es la altura de montaje. Esta es la altura de montaje en pulgadas y es muy importante también tomarlo en cuenta para poder hacer este ejercicio y hacer correctamente la configuración de nuestro tablero con todos sus interruptores derivados. Incluso al final de la presentación vamos a hacer un ejercicio de cómo configurar un tablero iLine tomando en cuenta esto, que el único tablero que ya incluye medición desde fábrica es nuestro tablero PJ 1200M22 3PB. Una disculpa, aquí está mal esta tabla, fue un error de dedo, pero termina PB. Y todos los demás tenemos kits disponibles que se le pueden instalar y que también tenemos disponible en el brochure, que les voy a compartir, eh, si gustan, al final de la llamada en el chat. ¿Qué costos tienen un sistema de medición de uno de 6000 amperes? También tenemos disponibles estos espaciadores, que son unos espaciadores aislantes y placas de extensión, que básicamente su función eh, sí es estética principalmente, pero también es, creo que por aquí tengo una imagen donde salen. Son necesarios, por ejemplo, en este caso del lado derecho, tenemos la placa de expansión instalada, también como medida de seguridad para que no queden eh, pues partes expuestas y que alguien pueda meter la mano, ¿no? La razón por la que tenemos dos catálogos disponibles es justo por lo que les mencionaba, de que no tenemos el mismo espacio del lado izquierdo que del lado derecho y tenemos de un polo y de tres polos, porque depende mucho de la combinación o de la configuración que nosotros hagamos en nuestro tablero con nuestros interruptores derivados, si vamos a requerir espaciadores aislantes o placas de extensión, o si vamos a requerir de ambas para hacer esta combinación y poder cubrir por completo el espacio que nos quedó disponible. Pero básicamente estos son nuestros catálogos. Para los espaciadores aislantes tenemos de un polo HNM1BL y de tres polos HNM4BL. Y para las placas de extensión tenemos de un polo
HLW1BL y HLW4BL. Algunas actualizaciones que tenemos hoy en día en nuestra oferta es que adquirimos recientemente la certificación de hecho en México y también acabamos de adquirir la certificación WLENOM. Aquí cabe mencionar que no es como tal la certificación WL, que es la que tenemos para nuestros tableros iLine provenientes de la planta del Paso, Estados Unidos, o nuestra oferta especial. Sin embargo, esto robustece también la calidad de nuestros equipos. Y aquí un punto importante es que esta certificación se le da y aparte se le van a agregar unas etiquetas en los empaques sin un costo adicional a la oferta. Así que consideramos pues, que es un valor agregado. Adicional también comentarles que no viene en este slide y les comentaba al inicio de la presentación que tenemos tiempo de entrega casi inmediato. Tenemos stock disponible en nuestro centro de distribución y también en las sucursales de Electron en caso de que ellos no contaran con una referencia, un equipo, podemos dar un tiempo de entrega pues bastante nuevo gracias a todo este stock que tenemos disponible en el centro de distribución. Este es un slide donde vemos la relación de los interruptores derivados de los marcos que nosotros podemos instalar en cada uno de los tableros. Eh, Independientemente de que si nuestro tablero es un ML o un tablero con interruptor principal o de zapatas principales, para todos los tableros tamaño 1, que son nuestros tableros que son simétricos, nosotros podemos instalar interruptores derivados correspondientes a los marcos B, H y J de ambos lados de nuestro tablero hasta 250 amperes. Y en el caso de nuestros tableros tamaño 2, que son los que van de 600 a 800 amperes, nosotros podemos instalar los interruptores derivados BH, J y L hasta 400 amperes del lado izquierdo, que es donde tenemos mayor espacio y por lo tanto podemos instalar interruptores más grandes y con mayor capacidad. Y del lado derecho estamos un poco limitados, solamente podemos instalar interruptores derivados BH y J hasta 250 amperes. En el caso del tamaño 3, que son nuestros tableros de 1200 amperes, eh, podemos instalar los interruptores derivados o marcos BH, J, L y M hasta 800 amperes del lado izquierdo y del lado derecho igualmente estamos limitados por el espacio y únicamente podemos instalar los interruptores BH y J hasta 250 amperes. Buenas tardes. ¿Se tendría alguna gama o modelo específico para emplear un tablero Island para interconexión de sistemas fotovoltaicos? Se tendría que evaluar la aplicación. Si no cumple con estos tableros que son nuestra oferta estándar, podemos evaluarlo con nuestra oferta especial, que son los tableros que provienen eh, de la planta del Paso de Estados Unidos y son un poco más específicos. Pero sí tendríamos que evaluar toda la información técnica de ese caso y sin problema podríamos revisarlo. Y bueno, pasamos a hacer un ejercicio, pero antes me gustaría que tomaran unas fotos con su celular o un screenshot si es que están en su computadora eh, de las siguientes slides que van a necesitar para hacer este ejercicio. Ok, la primera es esta. Tenemos que identificar cuáles son nuestros catálogos con interruptor
derivado y nuestros catálogos de zapatas principales y también los números de circuitos disponibles, cuál es su equivalente de espacio en pulgadas. Si quieren le dan un like, aquí una reacción de like cuando ya ya hayan tomado la foto de esta primera slide para moverme a la siguiente. Ok, creo que ya es la mayoría. Me voy a mover para la siguiente slide. Esta sería la siguiente slide, que son nuestras alturas de montaje en pulgadas para nuestros interruptores derivados. Igual a este slide, porque vamos a necesitar espaciadores para este tablero que se requiere cotizar. Entonces, hay que identificar cuáles son los catálogos de estos espaciadores aislantes y de las placas de extensión. ¿Cuándo se usan espaciadores aislantes y cuándo placas de extensión? Sí, esto depende del espacio que nos quede disponible en el tablero, eh, dependiendo de la configuración que hagamos. Como les comentaba, del lado izquierdo tenemos más espacio que del lado derecho, entonces si nos queda un espacio del lado izquierdo de un tablero MG800, por decir un ejemplo, generalmente vamos a utilizar un espaciador y una placa en conjunto para poder llenar ese espacio. Igual, en el ejercicio que vamos a hacer, va a quedar muy claro este ejemplo y de las medidas de los espaciadores, sí se los puedo compartir sin ningún problema. No las traigo aquí en esta presentación como tal, pero yo creo que el ejercicio que vamos a realizar les va a ayudar bastante para poder identificar cuándo necesitan un espaciador y cuándo necesitan una placa de extensión dependiendo de la configuración que hagan. Igual, si gustan, pasamos con el ejercicio y si aún así les quedan dudas de los espaciadores y de las placas, con todo gusto lo revisamos. Y el tema de las dimensiones, déjenme revisarlo. No es algo que tengamos a la mano, pero sin problema se los podemos conseguir con los planos de estos componentes. Como les comentaba, la altura de montaje de cada uno de los interruptores derivados viene en esta tabla de selección. Igual, esta no es la tabla completa de la oferta que tenemos disponible para interruptores derivados PowerPack. Esa la pueden ver en el brochure de la oferta de PowerPack como tal. Igual se las comparto. Y la suma de todos estos interruptores derivados nos da 45 pulgadas. Lo que veíamos es que con el tablero MG800 M142B, que son 14 circuitos disponibles equivalentes a 63 pulgadas, era suficiente. Por lo que lo primero que hicimos es hacer este ejercicio. Seleccionamos el panel MG800 M142B. Aquí está. Selección de los interruptores. Aquí dice que los primeros serían 6 interruptores derivados HDA 36030. Me parece que este catálogo como tal no viene en la tabla de selección, a veces crea ahí un poco de confusión, sin embargo, sí es un catálogo que tenemos disponible. Un interruptor LA 36400, que es el que instalamos aquí de 400 amperes. Eh, un interruptor BDA 161-251 y uno BDA 161-252, que son los que instalamos aquí. Y finalmente dos interruptores HDA 36 125. Ok, aquí como podemos ver, y era lo que preguntaban acerca de las placas de extensión y de los espaciadores, no tenemos el mismo espacio que nos quedó del lado derecho. eh,
es todavía más ancho el espacio que tenemos disponible del lado izquierdo. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar del lado izquierdo una combinación eh, de placas de extensión y de espaciadores, ¿no? Para poder llenar este espacio. Veamos cómo nos marca aquí. Bueno, aquí con una sola placa de extensión de 3 polos ya pudimos cubrir este espacio. Pero del lado izquierdo necesitamos eh, 3 placas de extensión, bueno, 3 espaciadores, perdón, HNM4BL y uno de este lado y 5 placas de extensión HLW4BL de 3 polos para poder cubrir esos espacios. Y para poder cubrir ese espacio pequeño que nos sobró, ocuparíamos 2 placas de extensión HLW1BL de 1 polo cada uno. Por eso les decía que depende de mucho de la configuración que creemos para nuestros tableros y de cómo montemos pues los interruptores derivados. Es el espacio que nos va a quedar en el tablero y dependiendo de eso es también cómo nosotros vamos a requerir los espaciadores y las placas de extensión. La suma de las capacidades de los interruptores resulta en 845 amperes y las barras son de 800. ¿Sería apropiado instalarle más interruptores aunque se exceda la capacidad de los 800 amperes de las barras? Sí, realmente lo que tenemos que cumplir eh, en la selección de nuestros interruptores derivados es que, primero que nada, que se puedan instalar dependiendo de los espacios que tenemos disponible en el tablero y también que no excedan las capacidades que mencionamos en este slide, que hace referencia a los tipos de marcos y las capacidades permitidas para cada uno de los tamaños de los tableros. Realmente el tablero se puede utilizar en su máxima capacidad e instalar los interruptores derivados. No, el principal es de 800, lo que ponen ahí en el chat. Instalar los interruptores derivados siempre y cuando respeten estas reglas y pues tomando en cuenta el ejercicio que hicimos de las alturas de montaje y el espacio de circuitos disponibles. Daniel Martínez dice, pero el de 400 es el principal, ¿no? No, bueno, en el ejemplo que vimos es un tablero de 800. Más bien, lo que menciona aquí es que es un tablero alumbrado de distribución de 480 volts, pero el tablero en sí tiene una capacidad de 800 amperes, tanto la barra como el interruptor principal que tiene instalado. Creo que por ahí quedaron unas preguntas pendientes. Si me las pudieran compartir junto con los correos de las personas, o si no, yo lo comparto con ustedes, equipo de Electron, o con Miguel Cantarel, eh, representante de Schneider, para poder respondérselas. E igual creo que preguntaban por ahí si podíamos compartir la presentación. Yo no tengo problema con compartirla y adicional compartir el brochure de la oferta actualizado y también el brochure de los interruptores derivados PowerPact. Es mi pregunta. Entiendo perfecto lo de los espacios de montaje, pero si las barras son de 800 y como ejemplo con 3 ITM de 250 amperes y uno de 50 amperes, se quedaría topado. Bajo norma no pudiéramos instalarle más de 800 amperes. Realmente no debería de haber mayor problema con eso, porque lo tenemos siempre y cuando respetemos el mayor rango en interruptores derivados permitido en los tableros, pero aún así eh, puedo confirmarlo con el técnico experto, que es nuestro Continuous Engineer en la planta, y te confirmo a través del correo. Te comparto pues los comentarios.
el envío de la información. Ujú. Ya Sí, se si las están de podemos hacer acuerdo, llegar. sí, se las comparto a ustedes, Electrón, y Sí, ustedes nos apoyan a, pues, compartir la información con todos ellos. sí, Y estas nosotros, preguntas específicas que quedaron pendientes de responder, si me las pudieras compartir para que igual enviarles la retroalimentación al respecto. nosotros les hacemos llegar. Según el tamaño de eyeline, en el caso del ejemplo, es hasta 800 amperes el interruptor principal. En ocasiones se ocupa un principal más chico. Se tiene que comprar algún aditamento para recibir ese ítem más chico. En este caso se puede comprar un tablero más chico, no sé, tamaño de 600 amperes, que no está tan sobrado como el de 800 y sigue siendo un tamaño 2. Si se ocupa que sea el tamaño del gabinete, tamaño 2, pero la capacidad del tablero de 400, mm, sí está complicado. Aquí ya, ya que son tableros que no son personalizables, sino que son transaccionales y ya salen con esas características desde planta, la recomendación sería que en este caso se adquiriera un tablero de 600 amperes. Está un poco sobrado del requerimiento, pero creo que eh, pues no tanto como el de 800 amperes y sí cumple con la necesidad. Entonces quedo al pendiente con ustedes para compartirles los brochures y la presentación. Perfecto. Pues Eh, muchas gracias a todos por su tiempo eh, y por su atención. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, Quedo al Majo. pendiente de cualquier otra duda. Pues bueno, agradecemos a Majo aquí por hacer una gran presentación del tema de tableros Silence, que fue una excelente información para todos. Esperamos que les haya servido. Igual les seguimos invitando a más capacitaciones online que tenemos cada mes. Por favor, síganos en redes sociales de Electron MX, donde les vamos a estar dando información de estas capacitaciones. Sin más, pues estaremos compartiendo la información que solicitan por correo. Y pues bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Majo. Claro, no hay de qué. Hasta luego. Hasta luego.